Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy les contaré la historia de cómo un país decidió someterse a uno de los desafíos logísticos más ambiciosos de la historia. Ese será el punto de partida para conversar sobre cómo hemos dividido el mundo en dos lados a partir de la forma en que funciona nuestro cerebro y cómo sobrevivir cuando todo el mundo parece ir por el lado equivocado. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Alberto Montt y Laura, Germaína Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calanqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banya, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo y Mario Vicuña. En 1967, Suecia vivió uno de los eventos más curiosos de su historia, un cambio trascendental que tuvo de todo: un logo cuidadosamente diseñado, concurso de canciones, campañas escolares, souvenirs oficiales y hasta unos calzoncillos conmemorativos. Fue un evento tan grande que durante meses nadie hablaba de otra cosa y el país entero estaba envuelto en una fiebre de anticipación. El nombre de la campaña sonaba moderno y casi técnico: Dagen Ho. El logotipo de la campaña mostraba una gran H y aparecía en todos los lugares posibles: en folletos, faroles, boletos de tren, periódicos, cajas de leche y hasta en las uñas de los dedos de algunas modelos que posaban para las revistas de moda. Había señales con la H en las calles, muñecos con la H en los escaparates y canciones con la H en la radio. Fue un ejercicio nacional de comunicación de masas y nada se dejó al azar. Se imprimieron millones de folletos ilustrados y se repartieron en escuelas, fábricas y oficinas. Se hicieron películas informativas que se proyectaban antes de cada función de cine y los noticieros de televisión dedicaban largos segmentos a explicar lo que iba a pasar. Incluso hubo una canción oficial compuesta para ayudar a los ciudadanos a recordar la fecha clave: el 3 de septiembre de 1967. En cada estación de tren, en cada parada de autobús, había un reloj con una cuenta regresiva. La inversión fue descomunal. Los suecos se gastaron unos 628 millones de coronas de la época, lo que equivaldría a unos cientos de millones de dólares de la actualidad. Se contrataron consultores extranjeros, psicólogos del comportamiento, ingenieros y expertos en comunicación masiva. En las universidades, sociólogos y antropólogos hicieron encuestas para medir el pulso social, y el resultado fue alarmante. Más del 80% de la población estaba en contra del cambio. Y sin embargo, el gobierno insistía en que no había vuelta atrás. La resistencia tenía algo emocional. Muchos lo veían como una tradición cultural, una renuncia a una forma de vida. Otros lo consideraban peligroso, imposible de implementar sin caos generalizado. Pero las autoridades habían estudiado los ejemplos internacionales, analizaron los casos de países vecinos
y concluyeron que el cambio era inevitable. Había que confiar en la precisión escandinava. Y finalmente llegó el día. A las 4:50 de la madrugada, el 3 de septiembre de 1967, las radios comenzaron a sonar con una fanfarria compuesta especialmente para el momento. Fue ahí cuando los altavoces en las calles de todo el país repitieron el mismo mensaje. La cuenta regresiva había terminado. Durante unos minutos, y tal como lo señalaban los instructivos, las calles quedaron congeladas en una extraña quietud. Luego, lentamente, todo volvió a moverse, pero en una dirección diferente. El resultado fue tan sorprendentemente ordenado que las crónicas internacionales hablaban de un milagro nórdico. El caos nunca llegó, la gente obedeció. Los periodistas destacaron la serenidad, la precisión y la disciplina de aquel pueblo que había logrado ejecutar en una sola noche una de las operaciones de reeducación colectiva más ambiciosas de la historia moderna. Dagen Ho quedó grabado en la memoria nacional como una jornada de orgullo y rareza, mitad épica civil, mitad experimento social. Una demostración de que la ingeniería social, cuando se planifica con cuidado, puede funcionar. Aunque claro, nadie olvida que todo ese despliegue, los logos, los calzoncillos, los jingles y los millones gastados, fue solo para lograr algo tan sencillo y al mismo tiempo profundamente simbólico. Lo que ocurrió aquel 3 de septiembre de 1967, el día del Dagen Ho, fue que Suecia cambió el sentido del tránsito. Pasaron de conducir por la izquierda, como los ingleses, a hacerlo por la derecha, como casi todo el mundo. La decisión parecía absurda a primera vista. Después de todo, Suecia llevaba más de 2 siglos conduciendo por la izquierda, una costumbre heredada de la época en que los jinetes preferían mantener la mano derecha libre para empuñar la espada. Era una convención que nadie cuestionaba, hasta que el siglo XX y el auge del automóvil pusieron las cosas en perspectiva. Porque, aunque los suecos conducían por la izquierda, la inmensa mayoría de sus autos tenían el volante también a la izquierda. Es decir, el conductor iba sentado del lado equivocado del camino, con una visión mucho más pobre para adelantar y con mayor riesgo de accidentes en rutas de doble sentido. A eso se sumaba otro factor. Suecia estaba rodeada de países que ya manejaban por la derecha. Noruega y Finlandia lo hacían, lo que convertía cada frontera en una especie de rompecabezas. Los turistas y camioneros extranjeros debían adaptarse al cruzar la línea, y los suecos que salían del país debían reeducarse al instante. Con el incremento del comercio, el turismo y el tránsito internacional, el cambio dejó de parecer un capricho y empezó a verse más como una necesidad. El gobierno encargó estudios, informes técnicos y proyecciones de seguridad vial. La conclusión fue inequívoca: seguir manejando por la izquierda era insostenible. Pero eso no significaba que la población lo entendiera así. En un referéndum celebrado en 1955, el 83% de los votantes se opuso al cambio. Aún así, el Parlamento decidió, una década después, hacerlo de todos modos. Por razones de seguridad, integración y sentido práctico, fue una de las decisiones más impopulares y más cuidadosamente planificadas de la historia moderna. El nivel de preparación fue colosal. No se trataba solo de girar las señales del tránsito. Había que rediseñar más de 360.000 carteles, pintar nuevamente todas las líneas viales, adaptar miles de intersecciones, entrenar a 12.000 conductores de autobuses y fabricar vehículos adaptados. Hubo que reprogramar las puertas de los autobuses, que hasta entonces se abrían hacia el lado opuesto al flujo del tráfico, y en algunos casos directamente cambiar toda la carrocería. Cuando llegó la hora determinada, a las 4:50 de la madrugada del Dagen Ho, la Radio Nacional transmitió la orden final. Los autos debían detenerse, cruzar lentamente al otro lado de la calzada y esperar el toque de sirena. Durante 5 minutos había que reorganizar el tráfico.
Las calles de todo el país quedaron en silencio unos segundos, y luego, cuando se dio la señal, todo el país empezó a moverse por el lado derecho de la vía. Y milagrosamente, no hubo caos, solo unos pocos accidentes menores. Las consecuencias fueron inmediatas y sorprendentes. En los meses siguientes, los accidentes de tránsito cayeron casi un 40%, aunque en parte eso se debió al pánico colectivo. Los suecos comenzaron a manejar muy despacio y con una cautela casi reverencial. De hecho, los niveles de accidentes comenzaron a subir lentamente con el tiempo, pero nunca llegaron a los niveles previos al cambio. La operación que muchos habían descrito como un suicidio logístico terminó siendo un éxito de ingeniería, comunicación y disciplina cívica. En retrospectiva, el Dagenhall fue algo más que un cambio de carril. Fue una demostración de cómo una sociedad puede coordinar un acto masivo de reeducación colectiva, incluso contra el instinto popular. Los suecos recuerdan ese día con una mezcla de orgullo y humor, como una especie de prueba nacional de autocontrol. Y en cierto modo, eso mismo fue, un país entero que literalmente aprendió a ir en otra dirección. Si bien hoy muchos creen que esa jornada fue un caos, eso se debe a la circulación de algunas fotografías que muestran el momento exacto del cambio de carril, con autos pasando de un lado a otro de las calles que se ven repletas de peatones. Pero la verdad es que el Dagenhall fue todo un éxito. Desde que aprendemos a caminar, el mundo empieza a dividirse en lados, a la derecha y a la izquierda. No hay nada más simple y a la vez más engañosamente complejo. Esa distinción nos acompaña en todo, al subir una escalera, al cruzar una calle, al esquivar a alguien en un pasillo o al abrir una puerta. Es casi invisible, pero organiza buena parte de la vida cotidiana. Durante siglos, las sociedades eligieron un lado para moverse, a veces por razones prácticas y a veces por pura costumbre. Las razones precisas para escoger uno u otro lado no están para nada claras, aunque se han planteado varias hipótesis. Por ejemplo, se dice que en los tiempos de los caballeros, caminar o cabalgar por la izquierda tenía sentido, ya que así el brazo derecho quedaba libre para desenfundar la espada o saludar a un conocido. En cambio, cuando los carruajes empezaron a dominar las ciudades, los cocheros, que se sentaban a la derecha para usar el látigo con la mano diestra sin golpear a los pasajeros, preferían circular por la derecha. No fue una decisión racional, fue una cuestión de coordinación corporal. Con el paso del tiempo, esa coordinación corporal se convirtió en reflejo, hábito y finalmente en ley. Cada sociedad determinó su propio lado natural para moverse. Pero detrás de esa elección colectiva se esconde algo más profundo, una asimetría biológica, una preferencia que nace en el cuerpo y en el cerebro. Porque elegir un lado no es solo una cuestión de tránsito o urbanismo. También tiene que ver con cómo percibimos el espacio, cómo distribuimos la atención y cómo coordinamos nuestros movimientos. Y seguramente ustedes lo tienen muy claro. Todos tenemos un lado dominante. El pie con el que damos el primer paso, el ojo con el que apuntamos, la mano con la que escribimos o lanzamos una pelota. Esa lateralidad no es solo un hábito aprendido, está grabada en la arquitectura de nuestro sistema nervioso. Cuando una cultura elige moverse por un lado específico, lo hace, aunque no lo sepa, en sincronía con miles de años de evolución neuromotriz. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que la mayoría de las personas tiende a girar hacia la derecha al esquivar un obstáculo o a elegir la fila que queda en ese mismo lado en el supermercado. Y esa inclinación colectiva no es casual, es un reflejo lateralizado. Así que, en el fondo, la organización del movimiento en una ciudad no es tan distinta de la organización del movimiento dentro de nuestro cuerpo. Una suerte de coreografía de preferencias, de equilibrios y asimetrías que se repiten a diferentes escalas. Los países, como las personas, también eligen un lado, y una vez que lo hacen, cambiarlo requiere algo más que nuevas señales. Requiere reeducar el reflejo más básico de todos, el de decidir hacia qué lado moverse cuando hay que cruzar. Y aparentemente es algo que nos ha acompañado mucho antes de los carruajes y las espadas.
En el corazón de la Patagonia Argentina se encuentra uno de los testimonios más antiguos y conmovedores del ser humano frente al mundo, la Cueva de las Manos. Está en la provincia de Santa Cruz, entre mesetas áridas y barrancos que parecen esculpidos por el viento. A simple vista es una cavidad modesta, pero basta entrar para sentir la presencia de algo que trasciende el tiempo. Centenares de siluetas de manos humanas estampadas sobre la roca, como un coro de presencias que nos saluda desde hace casi 10.000 años. La técnica para dibujar esas manos es tan simple como ingeniosa. Los artistas prehistóricos, probablemente cazadores del grupo Tehuelche o alguno de sus antecesores, colocaban la palma abierta de una mano contra la pared de piedra y luego soplaban una mezcla de pigmentos rojos usando un hueso hueco, probablemente de guanaco. Lo que quedaba era una silueta negativa, una mano ausente delineada por el contorno de un polvo color rojizo. Cuando los arqueólogos redescubrieron el sitio en la década de 1940, que ya era conocido por los pobladores locales, se encontraron con un registro asombrosamente bien conservado. Hoy sabemos que las primeras manos fueron pintadas hace más de 9.000 años y que las generaciones siguientes regresaron una y otra vez al mismo lugar, añadiendo nuevas figuras, escenas de caza, guanacos y símbolos geométricos. Pero nada iguala la fuerza emocional de esas manos alineadas, superpuestas y apuntando hacia el vacío del cañón. Pero hay un detalle que ha obsesionado a los investigadores desde entonces. Resulta que la inmensa mayoría de las manos pintadas son izquierdas. Aproximadamente el 90% de las siluetas pertenecen a ese lado del cuerpo. ¿Por qué? La explicación parece simple, pero encierra un significado profundo. Si el pigmento se soplaba con la boca, el artista debía sostener el tubo con una mano y usar la otra como molde contra la pared. Así, la mano que sostiene el tubo era la mano dominante, lo que quiere decir que la mayoría de los artistas eran diestros. Ese pequeño dato convierte a la Cueva de las Manos en una evidencia temprana de la lateralidad humana. Mucho antes de que existiera la escritura o el urbanismo o los lápices, los automóviles y los caminos, los humanos ya mostrábamos una preferencia por un lado del cuerpo, algo probablemente determinado por la organización del cerebro. En otras palabras, la asimetría que hoy notamos en nuestras manos o hemisferios cerebrales ya estaba presente en aquellos cazadores que vivían al borde de un río patagónico. Desde que las palabras existen, la derecha y la izquierda no solo han sido direcciones, han sido también juicios de valor. En inglés, por ejemplo, la palabra right significa a la vez derecha y también correcto. En latín, dexter, de donde vienen diestro y destreza, aludía tanto al lado derecho del cuerpo como a la habilidad y la elegancia. En cambio, su opuesto, sinister, significaba izquierdo, pero también funesto y maléfico. De ahí viene literalmente la palabra siniestro. Esa asimetría lingüística revela algo más profundo. Durante siglos, la mano izquierda fue sospechosa. En casi todas las culturas antiguas, la derecha se asoció con lo sagrado, lo racional y lo puro. La izquierda con lo torcido, lo impuro e inadecuado. En templos y palacios, el lado derecho era el de honor, en las batallas, el de la fuerza, en las ceremonias, el de la bendición. A los reyes se les coronaba con la mano derecha, los pactos se sellaban con ella, los santos la levantaban para absolver. La izquierda quedaba relegada al ámbito de lo innombrable. Los textos bíblicos reforzaron esa dicotomía. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, se dice que los justos serán colocados a la derecha de Dios, mientras que los condenados estarán a su izquierda. En la Edad Media, esa imagen se tradujo en una serie de prácticas cotidianas que codificaron la lateralidad como moral. La derecha era la mano de la comida, la escritura y la cortesía. La izquierda, la mano del aseo personal. No era solo una convención simbólica. Durante siglos, los niños zurdos fueron castigados por usar la mano incorrecta. En las escuelas de Europa y América Latina, hasta bien entrado el siglo XX, los maestros ataban la mano izquierda de los alumnos a la silla o los obligaban a escribir con la derecha bajo amenaza de golpes.
En muchos casos, esos castigos dejaron secuelas físicas y psicológicas, y hay personas que desarrollaron tartamudez o ansiedad por el esfuerzo de reeducar su cerebro contra su naturaleza. La izquierda también cargó con supersticiones. En muchas culturas, entrar a una casa con el pie izquierdo era presagio de mala suerte. En los juicios de brujería, se decía que las brujas firmaban pactos con el diablo usando la mano izquierda, y durante siglos, el saludo con la izquierda fue considerado una ofensa o provocación, e incluso hasta nuestros días, los que andan de mal genio se levantaron con el pie izquierdo. La ciencia tardó en limpiar esa carga moral. Solo a mediados del siglo XIX, con los estudios neurológicos de Paul Broca y otros pioneros, se empezó a entender que la lateralidad no era una elección ni un defecto, sino una característica cerebral natural, el resultado de la especialización de los hemisferios. Aún así, la inercia cultural era tan profunda que muchos padres siguieron intentando corregir a sus hijos zurdos, convencidos de que lo correcto, right, debía ser también lo derecho, right. Hoy sabemos que la lateralidad no define la inteligencia ni la moral, y que el mundo está literalmente diseñado para diestros, desde los abrelatas hasta las tijeras, los pupitres y las cámaras. Pero la huella lingüística y simbólica de esa vieja discriminación sigue ahí, en las palabras que usamos sin pensarlo. Cuando decimos que alguien tiene dos manos izquierdas, aún queremos decir que es torpe. Y cuando alabamos a alguien por ser diestro en algo, lo asociamos con la habilidad. En el fondo, esa vieja jerarquía entre la derecha y la izquierda nos recuerda algo más incómodo, que incluso en el cuerpo, en lo más básico y simétrico que tenemos, hemos proyectado nuestras ideas de orden, pureza y poder, que nuestra cultura, como nuestras manos, nunca ha sido del todo ambidiestra. La lateralidad humana es una de esas rarezas que parecen pequeñas, pero que en realidad dicen mucho sobre cómo está organizado el cerebro. En promedio, alrededor del 90% de la población mundial es diestra, un patrón que se mantiene con una consistencia sorprendente en casi todas las culturas, épocas y territorios. Ser zurdo, por lo tanto, es una minoría persistente y misteriosa, un 10% constante que se repite incluso en registros arqueológicos de hace miles de años. Las huellas de herramientas, las marcas en huesos y los dibujos rupestres revelan la misma tendencia. 9 de cada 10 humanos preferían usar la mano derecha. Hay, sin embargo, pequeñas variaciones culturales. Algunos estudios sugieren que los países occidentales muestran una mayor proporción de zurdos declarados, por ejemplo en el Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos, donde ronda entre el 12 y el 13%, mientras que en regiones de Asia y África la cifra baja al 4%. Pero esto claramente no parece deberse a diferencias biológicas, sino que sencillamente sociales y culturales. En muchas culturas orientales, especialmente en Japón, China o India, usar la mano izquierda ha sido tradicionalmente un tabú. Durante generaciones, las personas zurdas fueron forzadas a corregirse, lo que redujo artificialmente su número. A medida que esas presiones culturales disminuyen, el porcentaje de zurdos reportados tiende a subir. Lo fascinante es que la lateralidad humana no se limita a la mano, también se manifiesta en los ojos, los oídos, las piernas e incluso en la dirección hacia la que giramos al caminar o besar. Es un rasgo neurológico complejo, producto de la asimetría funcional del cerebro. En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo controla la mano derecha y además es el centro del lenguaje y la secuenciación motora. En los zurdos, el mapa es más variado. Algunos mantienen esa organización invertida, otros distribuyen las funciones de forma más equilibrada. Esa diversidad ha sido objeto de múltiples hipótesis evolutivas, ninguna de ellas completamente definitiva. Algunos investigadores proponen que la lateralidad tiene una base genética poligénica, es decir, está influida por muchos genes, y que la preferencia por la derecha fue una ventaja evolutiva, ya que permitió la especialización del cerebro y la coordinación social en tareas como el uso de herramientas y la comunicación gestual. Otros sugieren que la persistencia del 10% de zurdos es, en sí misma, una forma de diversidad adaptativa. En contextos de combate, deportes o creatividad, ser diferente podría haber tenido ventajas. Y luego está el reino animal, donde la historia se complica.
Durante mucho tiempo se pensó que la lateralidad, es decir, el uso preferente de una extremidad, era algo exclusivo de los humanos, pero la evidencia dice otra cosa. Muchos animales muestran sesgos laterales, loros que siempre usan la misma pata para sostener el alimento, gatos que prefieren una pata para cazar juguetes, perros que mueven la cola más a la derecha que a la izquierda según su estado emocional, e incluso peces que giran consistentemente hacia un lado al evitar depredadores. Todo esto sugiere que la lateralidad no es un capricho humano, sino una consecuencia emergente de la organización del sistema nervioso en especies con cerebros asimétricos y comportamientos complejos. Es una estrategia de eficiencia. Al especializar un lado del cuerpo y del cerebro para ciertas tareas, el organismo puede procesar la información más rápido y actuar con mayor precisión. Así que, aunque los humanos hemos cargado de simbolismo la diferencia entre derecha e izquierda, la naturaleza parece verla como un simple ajuste funcional. En el fondo, tener un lado favorito, ya sea para escribir, abrir una nuez o rascarse una oreja, podría ser una de las manifestaciones más sutiles y universales de la inteligencia biológica. Ahora bien, ser zurdo en un mundo de diestros es, en muchos sentidos, vivir ligeramente a contracorriente. No porque haya una desventaja biológica, el cerebro zurdo funciona tan bien como el diestro, sino porque el entorno material, social y simbólico ha sido moldeado históricamente por la mayoría, que es diestra. Los instrumentos musicales como guitarras, violines o flautas, los controles de las cámaras, los abrelatas, los ratones de computador, los relojes de pulsera o las herramientas manuales, están pensados todos para un agarre diestro. Incluso las tarjetas de crédito, los cajeros automáticos y los autos con palancas de cambio dispuestas al lado derecho imponen pequeñas fricciones cotidianas. Son microobstáculos invisibles, pero acumulativos. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esa adaptación forzada fue la de Jimi Hendrix, el legendario guitarrista zurdo que revolucionó la historia del rock. En los años 60 las guitarras para zurdos eran casi imposibles de conseguir, y Hendrix no tenía dinero para mandarse a hacer una. Su solución fue tan simple como genial. Tomó una guitarra de diestro, la dio vuelta y cambió el orden de las cuerdas para tocarla al revés. Esa inversión le daba una tensión diferente a las cuerdas graves y agudas, y con ella desarrolló un sonido inconfundible, lleno de distorsión y expresividad. Lo que empezó como una adaptación técnica terminó convirtiéndose en un sello artístico. Pero el hecho de que tuviera que reinventar su instrumento ilustra perfectamente hasta qué punto el mundo no estaba hecho para esa mano. En otros contextos, esa asimetría puede tener consecuencias más serias. En trabajos que requieren maquinaria, quirófanos o procedimientos de precisión, el diseño del equipo o la disposición de los controles puede suponer un riesgo real para un zurdo no adaptado. Incluso en los deportes, la disposición del material, como raquetas, guantes o bastones, suele estar estandarizada para los diestros, lo que obliga al zurdo a buscar versiones especiales o modificar su técnica. Ahora bien, ser zurdo no es solo una rareza anatómica. En ciertos contextos puede transformarse en una ventaja inesperada, porque aunque el mundo está diseñado para diestros, hay ámbitos, especialmente los competitivos o creativos, donde la diferencia se vuelve un arma secreta. Y si hay alguien que encarna mejor que nadie esa paradoja, es Rafael Nadal, el zurdo más célebre y temido del tenis moderno, que en realidad no es zurdo. En su vida cotidiana, Rafa Nadal escribe, lanza, come y firma autógrafos con la mano derecha. Es, de nacimiento, un diestro completo. Pero su tío Tony, que lo entrenó desde que tenía 3 años, vio algo en él que pocos habrían notado: una coordinación natural, una fuerza instintiva y, sobre todo, una capacidad de adaptación casi anómala. Y tomó una decisión que cambiaría la historia del tenis. Lo reeducó para jugar con la mano izquierda. No fue un capricho. Tony Nadal había leído el juego y había comprendido una ventaja estratégica. En un mundo donde la gran mayoría de los jugadores eran diestros, un zurdo representaba un problema, un espejo invertido al que nadie estaba acostumbrado. Así que decidió que su sobrino sería ese problema. Durante años, Rafa Nadal entrenó en un doble registro: diestro en la vida, zurdo en la cancha. Su revés a 2 manos, una estructura simétrica que le permitía aprovechar su fuerza natural de diestro, fue la clave del puente entre ambos hemisferios.
Mientras tanto, su cerebro se fue adaptando a un nuevo mapa motor, la mano izquierda como ejecutora, la derecha como apoyo. Lo que al principio era un artificio se volvió naturaleza, hasta que el golpe con la zurda empezó a salir solo, como si siempre hubiera estado ahí. Y lo más asombroso es que esa ventaja no es un don natural, sino el resultado de una neuroplasticidad llevada al extremo. Nadal es el ejemplo vivo de cómo el cerebro humano puede reorganizar su arquitectura si se lo entrena con constancia. Los estudios biomédicos muestran que su potencia no viene solo del brazo izquierdo, sino de una coordinación perfecta entre hombros, caderas y piernas, un sistema de movimiento tan integrado que ha permitido a un diestro fingir ser zurdo mejor que cualquier zurdo nato. Los datos acompañan la historia. En el tenis profesional, los zurdos representan apenas un 10% de los jugadores, pero están sobrerepresentados en los primeros lugares del ranking. En deportes de combate o enfrentamiento directo, como el boxeo, el béisbol o el cricket y el esgrima, la tendencia es la misma. Los zurdos son minoría, pero dominan los podios. En la esgrima, por ejemplo, llegan a representar hasta el 40% de los medallistas olímpicos, una proporción 4 veces superior a la de la población general. Pero existe un grupo más escaso todavía, los ambidiestros. Un ambidiestro, en el sentido estricto del término, es una persona que posee la misma habilidad, precisión y coordinación con ambas manos, sin mostrar una preferencia consistente por una sobre la otra en tareas finas o complejas, como escribir, lanzar, dibujar o manipular herramientas. Eso quiere decir que un ambidiestro no solo puede usar ambas manos, sino que lo hace con igual destreza, velocidad y control motor. Esta definición excluye a quienes simplemente pueden realizar algunas acciones básicas con la mano no dominante o que por entretenimiento logran compensar parcialmente la diferencia. Los verdaderos ambidiestros son extraordinariamente raros y constituyen menos del 1% de la población general. Los estudios muestran que su cerebro tiende a tener una organización más simétrica, con menor especialización funcional entre hemisferios. Esa simetría puede otorgar mayor flexibilidad motora, aunque a veces se asocia con una lateralización menos definida del lenguaje. No se trata de un superpoder, sino de una distribución distinta del trabajo entre hemisferios. En términos evolutivos, la ambidestreza representa el extremo opuesto de la especialización. Tiene ventajas en tareas que requieren coordinación bilateral o adaptación rápida, como tocar instrumentos o manipular herramientas con precisión, pero puede implicar un costo en eficiencia neural. Por eso, la mayoría de los cerebros humanos eligió el camino contrario, concentrar ciertas funciones en un lado y mantener al otro en apoyo. En resumen, los ambidiestros existen, pero son excepciones dentro del gran patrón de asimetría humana. Su cerebro no toma partido, y en esa neutralidad revela algo fascinante, que la lateralidad, aunque parece un mandato biológico, aún deja un pequeño margen para la variación y el aprendizaje. Así hemos llegado al final de este interesante episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista, Ariel Guerrero, Rhonda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Jessica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Mark Rolk, Karina y Agustín Valenzuela, Laura Carrasco, Martina y Julieta Moscoso, La Cervecería Intrínsecal, la profe Lorena Bravo, Gaspar y Ray Bravo, Declan Kerr, Maida Bofil, Chalo y Katia, Alfonso y Esteban Maureira y la familia Hurtado Varela. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.